No te engañes, no todo el que te sonríe te quiere bien, y no todo el que te hiere lo hace por error. Hoy vas a aprender a protegerte sin perder la cabeza, sin endurecerte el corazón y sin volverte como ellos. Este no es otro video sobre desconfianza o venganza, es un viaje profundo, guiado por dos corrientes poderosas, la estrategia de Maquiavelo y la sabiduría serena del estoicismo, porque el mundo real, ese donde vives, donde te traicionan, donde te callas más de lo que dices, no premia siempre a los buenos. Y aún así, tú no quieres volverte una copia de lo que te hirió. Quieres claridad, no frialdad. Quieres poner límites, sin perder tu esencia. Quieres dejar de ser manipulado, sin dejar de ser humano. Este video es para ti, para quien alguna vez dio demasiado, para quien se cayó por paz, pero terminó en guerra consigo mismo. Aquí descubrirás cómo ver sin reaccionar, soltar sin avisar, elegir sin justificarte y proteger tu energía sin sentir culpa. No busques venganza, busca sabiduría. Y prepárate, porque después de esto, nadie más volverá a sacarte de tu centro. La primera regla del poder: nunca confíes del todo. Hay heridas que no sangran, pero se sienten cada vez que uno intenta volver a abrirse. No llevan venda ni causan alarma, pero viven allí, en el fondo del pecho, donde la memoria guarda lo que el corazón aún no ha podido soltar. Tal vez no fue una traición escandalosa, ni un abandono evidente. Tal vez fue esa sensación de haber confiado demasiado pronto, de haber entregado demasiado a alguien que no lo merecía, y que, cuando tuvo lo que quería, simplemente se fue. Confiar. Qué palabra tan noble y tan peligrosa. Nos enseñaron desde pequeños que confiar en los demás es señal de buena fe, de bondad, de apertura. Que quien desconfía es alguien herido, frío, cerrado. Y así crecimos, con la idea de que abrir el corazón era un acto de valentía hasta que alguien lo pisó. Hasta que la confianza se convirtió en una vía rápida hacia el dolor. Hasta que descubrimos, con el tiempo, que no todos los rostros amables traen intenciones limpias. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Duro. Sí. Incómodo también. Pero revelador, porque en esa frase se esconde una de las verdades más crudas de la vida. La mayoría de las personas no actúan movidas por lealtad, sino por conveniencia. No son fieles a ti, sino a lo que representas, a lo que les das, a lo que pueden sacar de tu cercanía. Y cuando eso cambia, ellos también cambian. Eso duele. Duele cuando uno es de los que ama sin condiciones, de los que ayudan sin esperar nada, de los que creen que si uno da lo mejor, el otro también lo hará. Pero el mundo no funciona con esa lógica. O mejor dicho, no todo el mundo. Porque sí existen personas sinceras, almas nobles, compañeros de verdad, pero también existe lo otro: las máscaras, los atajos emocionales, los disfraces de interés. El estoicismo, lejos de volvernos desconfiados o fríos, nos ofrece una brújula interior, una forma de ver sin cerrar los ojos ni el alma. Séneca lo resumió así: no todos los que entran a tu vida merecen llegar a tu alma. No es una invitación a la paranoia, sino al discernimiento. Porque una cosa es recibir a alguien con educación, con respeto, y otra muy distinta es dejar que esa persona tenga acceso directo a tu fragilidad, a tus ideas, a tu historia. Y aquí es donde muchos caen, confunden amabilidad con afinidad y afinidad con confianza. Se bastan un par de conversaciones, unas risas compartidas, una defensa ligera en una reunión para asumir que alguien ya es de los nuestros. Y ahí es donde, sin darnos cuenta, abrimos demasiado. Contamos más de lo necesario. Mostramos nuestras dudas, nuestras heridas, nuestras intenciones. Y lo hacemos creyendo que estamos construyendo una conexión, cuando tal vez, del otro lado, solo están recopilando información. Imagínate esta escena. Estás en un nuevo trabajo, todo es nuevo, todos parecen correctos, formales. Conectas con alguien que parece más humano, más cercano. Te escucha, te hace reír, te defiende incluso en algunas reuniones. Empiezas a confiar. Le cuentas tus ideas, tus planes, hasta tus inseguridades con tu jefe. Parece una amistad. Hasta que un día, esa persona presenta una propuesta ante la dirección y es tu idea. Con otros nombres, con otros matices, pero es tuya. Y tú no apareces por ningún lado. Ese dolor no es solo por la traición.
es por la ingenuidad, porque en el fondo tú ya lo sabías, lo intuías, pero preferiste creer en lo bonito, en lo que esperabas que fuera. Y ahí está el aprendizaje estoico, no endurecerte, sino despertar. Porque no se trata de volverse una piedra sin emociones, se trata de no volver a tropezar con los mismos espejismos. Maquiavelo nunca recomendó vivir con miedo. Lo suyo no era el aislamiento, sino la observación estratégica. Su consejo fue claro: observa primero, conoce después, confía solo si es necesario. Y eso, aplicado a la vida moderna, se traduce en algo muy simple. No entregues tu lealtad antes de ver cómo se comporta el otro cuando ya no necesita nada de ti. El estoico no vive desconectado del mundo, pero tampoco vive entregado a él. Entiende que la confianza no es una moneda que se lanza al aire, sino una inversión que debe ser ganada. No se trata de juzgar a todos, se trata de observar en silencio, de hacer pruebas pequeñas, sutiles, sin malicia, pero con sabiduría. Cuenta algo irrelevante pero único. Y espera, observa si esa información vuelve a ti por otros labios. Observa si esa persona te busca solo cuando necesita algo. Observa si desaparece cuando tú eres quien cae. Observa, porque la verdad siempre se revela con el tiempo. Si tienes la paciencia para no hablar antes de tiempo, y cuando te decepcionen, porque en algún momento sucederá, no lo tomes como una tragedia. Tómalo como un entrenamiento, una oportunidad para afilar tu percepción, para refinar tu intuición, para dejar de suponer que los demás piensan como tú, porque no todos cuidan como tú cuidas, no todos sienten como tú sientes, y no todos se quedan como tú te quedarías. Eso no significa dejar de ser bueno, significa dejar de ser ingenuo, significa entender que la confianza en el mundo real se construye con hechos, no con gestos, con coherencia, no con palabras bonitas, con lealtad sostenida, no con promesas vacías. Cuando entiendes esto, algo cambia en ti. Ya no entregas todo de inmediato, ya no hablas de más, ya no te vuelves transparente con quien aún no ha demostrado ser de cristal limpio, y eso no te vuelve menos humano, te vuelve más sabio. Porque el mundo, aunque a veces te dé lo mismo que diste, muchas veces no te lo devuelve, y no porque seas menos, sino porque no todos están preparados para recibir lo que tú puedes ofrecer. Y ahí no está tu error, está tu aprendizaje. Hoy, tal vez, estás más reservado, más callado, más selectivo, y algunos te dirán que estás distinto, que te has vuelto desconfiado, que ya no eres tan abierto como antes. Sonríeles, porque no saben lo que costó ese cambio, no saben lo que dolió esa lección, no saben cuántas veces diste de más y recibiste de menos, y no tienen por qué saberlo. Lo importante es que tú sí lo sabes, que ahora tu corazón sigue latiendo pero con otra melodía, una más pausada, más lúcida, más tuya. Y ese, aunque no lo parezca, es uno de los mayores signos de evolución. Porque confiar no es entregar el alma, es saber quién merece verla. Y eso, querido lector, no se aprende con libros, se aprende con cicatrices. Y tú ya aprendiste la máscara de la hipocresía. A veces, lo más peligroso no es el enemigo que te ataca de frente, sino el que te aplaude mientras te clava el puñal con elegancia. No grita, no amenaza, no muestra los dientes. Sonríe, te escucha, te elogia con palabras suaves, y justo cuando bajas la guardia, cuando sientes que puedes confiar, te envenena con lentitud. No con veneno físico, sino con palabras medidas, con silencios estratégicos, con gestos ambiguos que te desarman sin que te des cuenta. La hipocresía, cuando se camufla bien, no se siente, se intuye, pero cuando la descubres ya ha hecho daño. Maquiavelo lo sabía, lo escribió con crudeza. Un príncipe debe aprender a parecer virtuoso, incluso cuando no lo es. No lo decía como una crítica moral, sino como una observación despiadada de la realidad, porque en los juegos del poder, y también en los juegos de la vida cotidiana, no siempre sobrevive el más honesto, sino el más hábil para ocultar sus verdaderas intenciones. El hipócrita moderno no lleva capa ni antifaz, lleva buenas maneras, lleva frases políticamente correctas, lleva el disfraz de la preocupación, del interés, del «yo solo quiero ayudarte», y así es como entra, no como enemigo, sino como aliado, como familiar que opina por tu bien,
como compañero de trabajo que te admira, pero que luego siembra dudas sobre ti en otras reuniones, como amigo que siempre está cerca, cuando te va mal, pero cuando te va bien, desaparece o se torna incómodo, distante, crítico. La hipocresía no es solo falsedad, es una actuación bien ensayada, una obra donde el personaje que interpretan tiene gestos de cariño, palabras de aliento, preguntas amables, pero tras bambalinas hay otra intención. ¿Y cómo se detecta algo que vive tan bien disfrazado? No por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando creen que nadie los ve. No por cómo te hablan, sino por cómo tratan a los demás cuando no necesitan nada. La verdadera naturaleza de alguien no se revela en los momentos de necesidad, sino en los momentos de comodidad. El hipócrita no busca tu amistad, busca tu utilidad. No te valora por lo que eres, sino por lo que le das. Información, imagen, influencia, acceso. Marco Aurelio lo advirtió sin adornos. Pon atención a la esencia, no al envoltorio. Porque hay envoltorios hermosos que ocultan basura emocional. Hay gestos dulces que nacen del cálculo, no del carácter. Y hay hermanos del alma que solo están ahí mientras les conviene. No porque sean malos en esencia, sino porque su brújula no apunta hacia la integridad, sino hacia la conveniencia. Y tú lo sientes, aunque al principio lo niegas, aunque tu parte ingenua quiera seguir creyendo en lo que muestran, no en lo que son. Lo sabes cuando te escuchan, pero sus ojos están en otro lado, cuando te abrazan, pero su energía no vibra contigo, cuando te elogian, pero siempre dejan una sombra en el elogio. Qué bien te ves, aunque la otra vez te noté más delgado. Me encanta lo que estás haciendo, ojalá puedas mantenerlo. Pequeños dardos envueltos en terciopelo, insinuaciones disfrazadas de ternura, sonrisas con fecha de caducidad. Y cuando los confrontas, si es que lo haces, se hacen los ofendidos, se victimizan, te acusan de ser paranoico, de malinterpretar, te devuelven la culpa, y si no estás firme por dentro, acabas dudando de ti mismo. Te preguntas si exageraste, si fuiste demasiado duro. Pero en el fondo, tú sabes, porque tu intuición, esa voz callada que casi siempre ignoras, ya te había avisado. Pero la callaste, porque no querías ver lo que ya era evidente. Los estoicos no te dirían que los enfrentes, te dirían que observes, que pongas distancia, que no dependas de ellos ni para el afecto ni para el reconocimiento. Porque el sabio no necesita demostrarle al hipócrita que ha sido descubierto. Le basta con dejar de darle acceso, con dejar de abrirle la puerta del alma, con cerrar el grifo de la información y de la energía emocional. A veces, la respuesta más poderosa no es el grito, es la ausencia, no es el reproche, es la indiferencia, porque quien vive de las apariencias no soporta el silencio. Necesita validación, reacción, drama, y cuando tú no le das nada de eso, se ahoga en su propia máscara. ¿Cómo se convive entonces entre hipócritas sin volverse uno de ellos? No desde el odio, sino desde la claridad. No desde la frialdad, sino desde la selección. Observa sin apuro, analiza sus contradicciones, sus cambios de comportamiento según quien esté presente, sus incoherencias entre lo que predican y lo que practican. La máscara siempre tiene costuras, tarde o temprano se rompe, y mientras tanto, tú te cuidas, no dejas de ser amable, pero eres reservado, no dejas de saludar, pero ya no compartes todo, no dejas de escuchar, pero filtras lo que entregas, y sobre todo, no caes en el juego de demostrar, justificar, defender tu punto frente a quien solo quiere verte caer. Estrategia estoica. No confrontes directamente. No intentes desenmascararlos frente a otros. La mayoría no te creerá, porque el hipócrita también ha trabajado su imagen con ellos. Ha sembrado dudas sobre ti antes de que tú siquiera pensaras en hablar. No alimentes esa batalla. Retírate. Reduce el contacto y, sobre todo, elimina la dependencia emocional. No necesitas que todos te crean. Solo necesitas estar en paz contigo mismo. El sabio, decía Séneca, se mantiene centrado aunque el mundo a su alrededor gire. Y eso es lo que tú estás aprendiendo a hacer. A mantener tu eje incluso cuando las máscaras bailan cerca. No siempre podrás evitarlos. La hipocresía está en todos los entornos. Familia, trabajo, círculos sociales. Pero sí puedes blindarte por dentro. Sí puedes ser tú, sin dejar que ellos te cambien. Puedes mirar con calma,
hablar con firmeza si es necesario, y luego volver a ti, a tu centro, a tu verdad, porque en este mundo donde todos quieren parecer algo, tú has elegido ser. Sin máscaras, sin adornos, con tu luz y con tus sombras, pero real. Y esa es la diferencia entre tú y ellos. Ellos interpretan un papel, tú te escribes desde la piel. Recuerda esto. El sabio aprende a convivir entre disfraces sin quitarse el suyo, porque su autenticidad no es negociable, porque sabe que el mundo necesita más verdades silenciosas que discursos decorados, y porque aprendió que el alma, cuando se cuida bien, se vuelve impermeable a las falsas sonrisas. Esa es tu tarea ahora. No cambiar para protegerte, sino protegerte para no cambiar. Porque cuando aprendes a mirar más allá del envoltorio, a ver con los ojos del alma, ya nadie puede engañarte del todo. Pueden actuar, sí, pero tú ya no te tragas la obra, porque ahora eres el espectador consciente. Y eso, aunque no lo parezca, es poder. No pelees en el lodo, la trampa de la provocación. Hay batallas que no se ganan luchando. Hay escenarios donde solo se pierde por el hecho de entrar. Lugares donde no se discute para entender, sino para destruir. Espacios donde, aunque tengas la razón, saldrás manchado igual. El lodo no respeta argumentos. Si decides pelear ahí, terminas igual de sucio que quien te arrastró. La provocación tiene esa forma sutil de empujarte. No llega con gritos, sino con comentarios camuflados. No te ataca de frente, sino que lanza anzuelos disfrazados de bromas, de indirectas, de gestos pasivo-agresivos. Y tú, que vienes cargando otras cosas, que ya traes dolores, cansancio o frustración, caes, respondes, te defiendes, gritas, y entonces te conviertes en el problema. Eso es lo que buscan. No quieren ganar con argumentos. Quieren que pierdas el control, que tu voz tiemble, que tu tono suba, que tu rostro cambie, porque saben que si te descompones, ya no eres tú. Eres solo una reacción. Y una vez que reaccionas, ellos tienen algo con que acusarte, ridiculizarte, manipularte. El provocador no quiere tener razón, quiere robarte la serenidad. Maquiavelo lo dijo con claridad. El hombre que pierde la calma, pierde el control. Y lo entendía no solo como estrategia política, sino como verdad universal, porque en todo ámbito familiar, social, profesional, el que explota, pierde. El que se deja llevar por la emoción del momento, queda vulnerable ante los ojos de los demás, porque lo emocional, aunque humano, es fácil de usar en tu contra. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Callas siempre? ¿Te dejas pisotear? ¿Dejas que te ataquen sin responder? No, el silencio no es sumisión, es táctica, es inteligencia emocional, es comprensión de que no todo merece tu energía. Es saber distinguir entre una provocación que exige tu defensa y una que solo quiere arrastrarte al barro. Epicteto lo expresó con precisión estoica. No es lo que te dicen lo que te dice, daña, sino lo que decides hacer con eso. Y en esa frase se encierra una libertad profunda. Porque tú no puedes controlar lo que el otro dice, ni cómo lo dice. Pero sí puedes elegir si ese dardo envenenado entra o rebota. Puedes decidir si lo conviertes en fuego o en aprendizaje. ¿Has estado alguna vez en una conversación donde alguien lanza una indirecta frente a otros solo para dejarte mal? Un chiste sobre tu forma de hablar, una crítica velada sobre tus decisiones, una burla sutil sobre tu pasado. Y todos ríen. O se quedan en silencio, esperando ver qué haces tú. Es un campo minado, un teatro preparado para que reacciones, para que saltes, para que explotes, y si lo haces, pierdes. Pero si no, también parece que pierdes. ¿Qué hacer entonces? Silencio táctico. No el silencio pasivo, resignado, ni el que traga veneno y lo guarda, sino el silencio firme, el que sostiene la mirada, el que interrumpe el juego sin decir una palabra, el que deja al otro hablando solo mientras tú eliges mantener tu paz, porque a veces no necesitas defenderte, necesitas conservar tu dignidad intacta y dejar que el tiempo se encargue de desenmascarar al otro. Hay momentos en los que responder con una pregunta serena desarma más que 1000 gritos. ¿Realmente quieres decir eso? ¿Estás hablando desde ti o desde algo que no has resuelto? Hay algo que necesites decirme directamente, no para humillar, no para atacar, sino para marcar una línea invisible que diga, hasta aquí.
con claridad, con altura. Y si eso no funciona, porque muchas veces no lo hará, entonces toca retirarse del juego, porque no todos merecen tu pedagogía. No estás en este mundo para educar a quien no quiere aprender. No estás para corregir al que se alimenta de conflictos. Hay personas que se nutren del drama ajeno, que necesitan ver al otro perder los estribos para sentirse poderosos. No les des ese regalo. Tú no eres responsable del veneno que te lanzan, solo de lo que haces con parlar, Ansel. Puedes tragártelo y dejar que te queme por dentro, o puedes mirarlo, soltarlo y seguir, con la frente en alto, con el alma intacta, porque no todo combate es tuyo. No toda ofensa merece respuesta, no toda provocación necesita réplica, y eso, aunque no lo parezca, es poder. Poder interior. Porque el verdadero fuerte no es quien responde más rápido, ni quien grita más alto. Es quien sabe cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo mirar de frente al barro y decidir no ensuciarse. A veces, quien más te ataca es quien más desea lo que tienes. Tu paz, tu autenticidad, tu respeto, tu estabilidad emocional. Y como no pueden construirlo en sí mismos, intentan destruirlo en ti. Es triste, pero es real. Por eso, cada vez que alguien busque hacerte caer, no mires su rostro. Mira su necesidad. Y desde esa comprensión, toma distancia. La provocación solo funciona cuando tú le das forma, cuando le das espacio dentro de ti, cuando reaccionas desde la herida y no desde la consciencia. Pero si logras observar sin responder, sentir sin perderte, entonces habrás ganado, no al otro, a ti mismo. Y cuando te preguntes si hiciste bien en callar, en retirarte, en no entrar al juego, recuerda esto. No pelear en el lodo no te hace débil, te hace libre, porque mientras ellos se hunden en su necesidad de conflicto, tú te elevas en tu silencio. Porque mientras ellos gritan para llamar la atención, tú guardas tu energía para lo que sí importa. Porque mientras ellos buscan reacciones, tú eliges dirección. Y esa, aunque parezca la vía más difícil, es la más sabia, la más tuya, la más estoica, la que te salva sin herir, la que te limpia por dentro. Porque al final, no es el otro quien define quién eres tú. Es lo que tú haces con lo que el otro intenta. Y ahí, en ese espacio entre el impulso y la elección, es donde nace tu verdadera fortaleza. Ese es tu terreno. No lo cedas. La técnica del zorro y el león, hay momentos en los que ser bueno no basta, ni tampoco ser fuerte, ni siquiera tener razón. En un mundo donde las apariencias engañan y las intenciones se ocultan detrás de palabras bonitas, la ingenuidad no es virtud, es riesgo. Y la dureza, por sí sola, no protege. A veces solo te convierte en presa fácil para quien sabe manipularla. Maquiavelo lo explicó con una claridad que aún resuena siglos después. El príncipe debe ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Zorro, león, astucia e imponencia, inteligencia emocional y firmeza estratégica. Dos naturalezas en una misma alma, dos fuerzas que, cuando se equilibran, hacen imposible que te destruyan o te usen. Porque el zorro observa, no corre a actuar, no responde al primer impulso. Mira, escucha, lee lo que no se dice, siente el ambiente antes de confiar, y cuando detecta algo que no encaja, no lo enfrenta de inmediato. Lo registra, lo guarda, lo deja madurar como una fruta que tarde o temprano caerá sola. El zorro sabe que precipitarse es perder, que mostrar demasiado es debilidad, que hay verdades que se revelan solas si uno tiene paciencia para callar. En cambio, el león ruge, imprime respeto sin necesidad de violencia. Se nota en su postura, en su mirada, en sus decisiones. El león no se rebaja a explicaciones inútiles, no discute con hienas, pero cuando alguien traspasa un límite real, actúa. No grita, impone, no humilla, cierra ciclos, no amenaza, corta lo que ya no debe continuar. Ambos son necesarios. Si solo eres zorro, la vida te vuelve invisible. Te vuelves ese que lo ve todo pero nunca pone freno, que intuye pero no confronta, que percibe pero no actúa. Y así, otros te pisan, te usan, te toman por débil, porque el silencio sin límites termina pareciendo sumisión. Pero si solo eres león, terminas siendo predecible, fácil de manipular. Eres fuerza sin estrategia,
garras que se muestran demasiado pronto, y eso, en manos equivocadas, es un arma contra ti. Porque quien quiere hacerte caer, usará tu carácter en tu contra, provocará tu rugido, y luego te culpará del estruendo. Te mostrará como el agresor, cuando en realidad solo estabas defendiendo tu espacio. Lo que necesitas no es elegir, es integrar. Ser zorro con los ojos y león con la espalda recta. Observar sin volverte frío, imponer sin volverte cruel. Saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar con la fuerza de quien ya no necesita gritar. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? Empieza por leer el entorno antes de entregarte. Observa cómo actúa alguien cuando no necesita nada de ti. ¿Es coherente? ¿Respeta a los ausentes? ¿Celebra los logros ajenos o los disfraza de críticas? ¿Se mantiene igual cuando no hay nada que ganar? El zorro no se traga las primeras impresiones. No se deja llevar por elogios tempranos ni por muestras rápidas de afecto. Entiende que lo auténtico no se construye en días, sino en consistencia. Por eso calla, por eso espera. Y cuando el disfraz se cae, el zorro no se asombra, solo asiente por dentro y se retira. Y luego está el momento del león. Ese instante en el que alguien cruza una línea que ya no se puede ignorar, te utiliza, te hiere, se burla de tu confianza. Entonces es momento de ser león, pero no uno que arrasa, uno que pone límites tan claros que nadie los confunde con amenazas. Uno que dice, aquí no más, esto no se repite. No conmigo. Ser león no es destruir, es preservar, es protegerte sin convertirte en aquello que te dañó, es mirar al otro con serenidad, incluso cuando en el fondo dolió, y decirle, con la firmeza del que ya aprendió, no hay espacio para tu juego en mi vida, sin odio, sin drama, con dignidad, y entre ambos hay un equilibrio que transforma, porque la verdadera supervivencia emocional no es ser el más fuerte, ni el más bueno, es ser el más consciente, el que sabe cuándo ceder y cuándo cerrar, el que no reacciona por impulso, pero tampoco se deja pasar por encima, el que vive despierto, sin miedo y sin rencor. A veces tendrás que ser zorro con quienes más te dolieron, porque ya aprendiste que no todo se confronta, que hay personas que se exponen solas y tú simplemente te alejas, y otras veces tendrás que ser león con quienes confunden tu bondad con debilidad, porque hay momentos en los que callar ya no es paz, es traición a ti mismo. Y sí, puede que te critiquen, que digan que cambiaste, que ahora estás más frío, más distante, más firme, no importa. Lo que ellos llaman frialdad, tú lo sabes, es discernimiento. Lo que ellos ven como arrogancia, tú lo reconoces como autocuidado. Lo que interpretan como distancia, es tu nueva forma de proteger tu energía. Maquiavelo hablaba de la necesidad de ser impredecible, y el estoicismo lo reafirma con otro lenguaje. No dejes que los demás dicten tu manera de reaccionar. Actúa desde tu centro, no desde la presión ajena, porque quien vive reaccionando, vive a merced del otro. Pero quien observa y elige, quien combina la astucia del zorro con la fuerza del león, ese ya no depende de nadie para mantenerse en pie. Y no se trata de convertirte en alguien desconfiado, ni de mirar al mundo como una amenaza constante. Se trata de afilar tu percepción sin perder tu alma, de abrir el corazón, pero no las puertas de par en par, de dar, pero sin dejar que te roben, de amar, sin permitir que el amor se vuelva excusa para que te hagan daño. Al final del día, lo que estás construyendo no es una coraza, es una estructura interna sólida, un sistema nervioso que no se quiebra con el primer grito, una voz interior que ya no duda de lo que siente, una mirada que detecta la falsedad sin necesidad de explicaciones, y un paso que no se detiene por miedo al que dirán, porque aprendiste a ser zorro y león, a leer el peligro sin convertirte en víctima, a actuar con firmeza sin volverte verdugo, y sobre todo, a entender que en este mundo donde muchos sobreviven fingiendo, tú has elegido vivir siendo. Y eso, aunque no lo parezca, es libertad. Los buenos también se protegen. No es falta de amor, no es orgullo, no es frialdad. A veces, simplemente se trata de sobrevivir sin perderse, de aprender, después de muchas cicatrices, que la bondad sin límites no es virtud, sino una forma lenta de autodestrucción. Hay personas que nacen con una luz especial, son los que siempre escuchan, los que perdonan más de una vez,
Los que justifican lo injustificable porque el otro está pasando por algo, son los que se quedan cuando todos se van, los que, incluso después del daño, vuelven a tender la mano. Y aunque eso suene hermoso, también es peligroso cuando se hace sin conciencia, sin medida, sin discernimiento. Porque el problema no es ser bueno. Es ser bueno con quien no tiene problema en destruirte mientras sonríe. Es no saber decir basta. Es creer que el amor todo lo puede, incluso cuando ya no queda dignidad de por medio. Es confundir compasión con permiso. Y cuando vives así cediendo, entendiendo, soportando, llega un punto en el que te despiertas vacío, y ni tú sabes en qué momento te perdiste. Maquiavelo fue brutalmente claro al respecto. El príncipe no debe ser siempre bueno, si quiere conservar su poder. Porque sabía que hay momentos en los que la bondad es vista como debilidad, en los que dar todo es dejar la puerta abierta para que te arrasen, en los que el que nunca dice no, termina siendo utilizado por todos. Y lo más triste es que, al final, ni siquiera te lo agradecen. Séneca, más sutil pero igual de certero, lo advirtió. Cuídate incluso de los amigos que no lo son, porque el daño no siempre viene de lejos. A veces viene de quien usó tu confianza como escudo, tu tiempo como recurso y tu ternura como pasaporte para manipularte. A veces el enemigo viene disfrazado de necesidad, y tú, por ser bueno, lo dejaste entrar. Y es que hay una forma de bondad que ya no es amor, sino abandono propio, que ya no es empatía, sino autoabandono, que ya no es generosidad, sino miedo a ser malinterpretado. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando todo en tu interior gritaba no? ¿Cuántas veces callaste por paz y esa paz nunca llegó? ¿Cuántas veces permitiste pequeñas heridas por no hacer problema, hasta que el alma quedó llena de cortes invisibles? Aprender a decir no sin culpa es uno de los actos más nobles que puedes hacer contigo mismo, porque el no, cuando nace del cuidado personal, no es rechazo, es protección, no es egoísmo, es equilibrio. No estás negándole algo al otro, estás dándote algo a ti. Estás recordando que tú también importas, que no tienes que romperte para demostrar amor, que ayudar no significa arrastrarte. Y claro, al principio duele. Duele decepcionar, duele poner un límite donde antes siempre decías sí, duele ver la cara del otro cuando ya no obtiene lo que solía obtener de ti. Pero detrás de ese dolor hay algo más profundo, la liberación, porque el respeto que no impones no llega, y el que se va cuando empiezas a cuidarte nunca estuvo realmente por ti, sino por lo que podías ofrecer. Evaluar antes de entregar tu confianza no es paranoia, es sabiduría. No tienes que abrir tu alma al primero que se acerque con una sonrisa. No tienes que contar tu historia a quien aún no ha mostrado merecerla. No tienes que ofrecer tu hombro a quien ya ha demostrado que, cuando tú caes, ni siquiera mira. Observa. Analiza. Mira cómo actúa alguien cuando no le estás dando nada. ¿Se queda? ¿Te respeta? ¿Te escucha sin interrumpirte con sus propias necesidades? ¿Es recíproco o solo se acerca cuando necesita algo? La confianza no se entrega en bandeja, se construye, se gana, se prueba. Y si llega el momento en el que necesitas imponer respeto, hazlo. Sin explicaciones, sin gritos, sin justificar por qué ya no vas a permitir lo que antes permitías. A veces, solo basta con cambiar tu energía, con responder diferente, con no estar disponible como antes, con cortar ciertas dinámicas, con una sola frase firme: esto ya no va conmigo. No estás obligado a aguantar todo por ser una buena persona. Ser bueno no es permitir que te destruyan, no es tolerar lo intolerable, no es apagar tu luz para que otros no se sientan incómodos. La verdadera bondad empieza cuando aprendes a incluirte a ti en tu círculo de compasión. Y sí, es posible ser firme sin dejar de ser cálido. Puedes poner límites sin perder tu esencia. Puedes decir, hasta aquí, sin llenarte de rencor. El respeto no siempre se pide. A veces se impone, con presencia, con ausencia, con decisiones, con acciones silenciosas pero claras. No porque quieras herir al otro, sino porque ya no estás dispuesto a seguir hiriéndote a ti. Piénsalo así. Si alguien se aleja porque empezaste a respetarte, te hizo un favor. No era lealtad, era dependencia. No era amistad, era aprovechamiento. No era amor, era necesidad. Y eso nunca iba a sostenerse. Porque tú mereces relaciones donde dar no te deje vacío, donde ayudar no te agote, donde la bondad no sea tu talón de Aquiles.
Esto no significa cerrarte al mundo, significa abrir los ojos. Caminar con el corazón despierto pero protegido. Saber cuándo ofrecer y cuándo retirarte. Aprender a leerte a ti mismo, a reconocer cuándo estás dando desde el amor y cuándo desde el miedo, cuándo estás siendo generoso y cuándo estás siendo ingenuo. Ser bueno también implica saber alejarte a tiempo, cuidarte de quienes te usan, aunque lo hagan con palabras dulces, soltar sin culpa a quienes no supieron valorar tu presencia, entender que a veces el acto más compasivo que puedes hacer por otro es marcarle un límite. Y cuando lo hagas, no esperes comprensión inmediata. Quizás no entiendan tu cambio. Quizás te juzguen. Quizás intenten hacerte sentir culpable. Pero dentro de ti, sabrás que estás volviendo a ti, que estás aprendiendo a cuidarte, que estás caminando hacia una versión más clara, más firme, más libre de ti mismo. Porque ser bueno no es entregarse hasta desaparecer, es aprender a brillar sin que eso te consuma, es mantener la ternura sin permitir el abuso, es mirar con amor y también con criterio, es seguir siendo luz, pero ya no para quienes solo buscan apagarla. Y eso, aunque duela al principio, es el comienzo de tu verdadera paz. Identifica las señales del traidor. La traición rara vez llega gritando, no entra con una espada, ni avanza como un huracán. Llega en silencio, sonriendo, a veces con un yo siempre estaré aquí, otras con un abrazo cálido o con frases que suenan sinceras. Pero por dentro hay algo más, un cálculo, una intención oculta, un interés disfrazado de cercanía. Y lo más cruel es que no siempre lo ves venir, porque quieres creer. Nadie quiere mirar a los ojos de alguien cercano y pensar, este podría traicionarme. Es incómodo, duele. Por eso, muchas veces preferimos ignorar los signos, justificar comportamientos, suponer que tal vez tuvo un mal día. Pero la verdad es que las señales casi siempre están ahí. Lo que pasa es que cuando amas, cuando confías, cuando das desde el corazón, no quieres sospechar. No quieres romper la imagen. No quieres aceptar que esa persona, que parecía estar contigo, tal vez solo estaba para sí misma. Maquiavelo lo entendía. Él no hablaba de traición como un accidente, lo veía como un patrón. Quien ha traicionado una vez, lo hará de nuevo. Solo espera el momento adecuado. Y esa frase, aunque cruda, se ha repetido generación tras generación, en familias, amistades, parejas, empresas. La traición, cuando se presenta, rara vez es la primera vez que esa persona actúa así, solo es la primera vez que lo hace contigo. El traidor tiene hábitos, no solo impulsos, y esos hábitos dejan huellas pequeñas pero visibles, si aprendes a mirar con calma. La primera señal es sutil, habla mal de otros contigo. A veces parece una conversación inofensiva, un comentario suelto sobre alguien más, una crítica disfrazada de preocupación, un secreto que no deberías saber. Pero si alguien te habla mal de otros a tus espaldas, puedes estar casi seguro de que también hablará mal de ti cuando no estés. No es lealtad, es costumbre, es parte de su lenguaje, y si lo normalizas, si lo celebras, sí, incluso te ríes con esas críticas, te conviertes en parte de su patrón hasta que te toque. La segunda señal, desaparecen cuando no les sirves. Son los que aparecen cuando estás arriba, cuando brillas, cuando puedes ayudar, te celebran, te buscan, te rodean. Pero cuando caes, cuando te duele algo, cuando necesitas en lugar de ofrecer, desaparecen. No responden, no llaman, no tienen tiempo. Porque su cercanía no era amor, era conveniencia. Su lealtad tenía fecha de utilidad. Y tú no te diste cuenta hasta que ya no tenías nada que darles. Luego está esa forma elegante de herir, las felicitaciones envenenadas. Te dicen, qué bien te ves, y enseguida sueltan, aunque antes te notabas más en forma. Te dicen, felicidades por el ascenso, pero te recuerdan que fue por suerte, ¿verdad? Elogian, pero con pinzas. Te dan la mano, pero con espinas. Y tú lo sientes. Algo dentro de ti se incomoda, pero callas, porque no quieres conflicto, porque piensas que quizás estás exagerando, pero no lo estás. Tu intuición ya lo notó. Lo que pasa es que aún no te atreves a reconocerlo. Y por último, una de las señales más dolorosas, les incomoda tu crecimiento. Cuando eras más débil, más disponible, más manipulable,
todo fluía. Pero ahora que has sanado, que te has fortalecido, que has aprendido a decir no, ya no encajas. Se alejan, te critican, te acusan de haber cambiado. Y sí, cambiaste, pero no porque seas malo. Cambiaste porque por fin te elegiste. Y eso, a quienes te preferían sumiso, los incomoda. Entonces, ¿qué haces cuando ves estas señales? ¿Enfrentas? ¿Explotas? ¿Los acusas? No. El traidor espera eso. Espera verte arder. Espera verte reaccionar para usarlo en tu contra. Espera el drama. Por eso, la estrategia más poderosa no es la confrontación, es la retirada, sin ruido, sin anuncios, sin necesidad de explicar. Toma distancia sin protagonismo. No conviertas tu salida en un espectáculo. No publiques indirectas. No digas que ya no estás para juegos. Solo vete. Reduce el contacto. No cuentes más. No busques su aprobación. Cierra con elegancia, porque el sabio no necesita declarar sus límites. Los impone con el silencio. Confía, pero lentamente. No cierres tu corazón al mundo, pero no lo entregues al primero que parezca amable. La confianza es un puente que se construye con tiempo, con coherencia, con acciones sostenidas. No la bases en palabras ni en afectos repentinos. Espera, observa, escucha más de lo que hablas. El que es verdadero lo será con el tiempo. El que no, se revelará solo. Y no te sientas culpable por protegerte. No te cuestiones por poner distancia. El traidor no destruye a quien lo observa. Destruye al que confía ciegamente. Y eso ya no eres tú, porque has aprendido. Porque ya no necesitas demostrarle a nadie que eres confiado, generoso o leal. Ya sabes que puedes ser todo eso, sin dejar de cuidarte. Epicteto decía que el sabio no vive paranoico, pero tampoco vive ciego, que observa sin apego, que no odia, pero tampoco se deja engañar. Marco Aurelio lo complementaba con esa frase que ya llevas tatuada en el alma: desconfía con sabiduría, no con miedo. Y en ese equilibrio, tú estás encontrando tu fuerza. No es debilidad soltar, es claridad. No es frialdad alejarse, es dignidad. No es venganza cortar vínculos, es respeto por ti mismo. Y aunque te duela aceptar que esa persona no era quien creías, también hay alivio en la verdad, porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y en ese ver, empieza tu libertad. Puede que haya días en los que aún extrañes, días en los que te preguntes si hiciste bien, pero cuando recuerdes todas las señales, todo lo que ignoraste por lealtad, todo lo que callaste por no perder la conexión, entenderás. No te alejaste porque no amabas, te alejaste porque empezaste a amarte más a ti. Así que no mires atrás con odio, mira con gratitud, porque gracias a esa traición despertaste, gracias a ese desengaño abriste los ojos, gracias a ese golpe ahora caminas más firme, más atento, más tú, y ya no serás sorprendido, porque ahora, antes de abrir la puerta, mirarás quién llama, porque ahora, antes de confiar, observarás sin prisa, porque ahora ya no necesitas que te lo digan para saberlo, y eso, aunque duela, es sabiduría en su forma más pura. Tu dolor es tu maestro. A veces no duele lo que pasó, duele quien lo hizo, duele darte cuenta de que confiaste, abriste, diste, y al final la herida vino desde adentro, no desde afuera. No fue un desconocido, no fue alguien lejano, fue alguien que abrazaste, que elegiste, que defendiste incluso cuando las señales te pedían que despertaras. Por eso la traición no quema por fuera, sino por dentro. Porque no es solo una acción, es una fractura en la imagen que tenías del otro, y lo que es peor, en la imagen que tenías de ti mientras estabas con ese otro. Hay dolores que te doblan, que te hacen preguntarte si alguna vez volverás a confiar, a creer, a entregarte. Dudas de todos, y lo más duro, empiezas a dudar de ti. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo lo permití? ¿Qué parte de mí aceptó lo inaceptable creyendo que era amor, amistad o lealtad? Y ahí empieza el silencio, ese que no se nota por fuera, pero que se instala dentro. Ese donde te quedas mirando el techo de noche, recordando detalles, palabras, gestos y reconstruyendo lo que ya no tiene arreglo. Pero en ese mismo silencio, si tienes el valor de quedarte sin correr, sin distraerte, sin llenar el hueco con cualquier cosa, empieza la transformación. Porque ese dolor que creías que te iba a romper es en realidad el cincel, y tú, piedra,
y no para ser endurecido, sino para ser esculpido. Maquiavelo lo sabía. Para él, el verdadero príncipe no era el que vivía rodeado de aduladores y falsos aliados, sino el que atravesaba el fuego del engaño y seguía de pie. El que, incluso sabiendo que no podía confiar en todos, no se volvía cínico, sino estratégico. El que entendía que cada decepción era, en el fondo, una lección disfrazada de golpe. El príncipe se forma en medio del engaño, decía, no para justificar el mal, sino para aprender del mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y Marco Aurelio, en esa calma estoica que lo caracterizaba, dejó escrito algo que uno solo comprende cuando ya ha llorado en silencio muchas veces. Acepta sin rabia lo que te duele, porque ese dolor te está puliendo. ¿Te das cuenta? No decía que lo ignores, no decía que lo justifiques, no decía que lo aceptes con resignación, decía que lo mires de frente, sin odio y con sabiduría, porque dentro de ese dolor vive tu renacer. Lo primero es no reprimirlo, no hacer como si nada, no fingir que no te importa, no apurarte a superarlo solo para demostrar que no te afectó, porque sí te afectó, y está bien. Reconocerlo no es debilidad, es honestidad. El dolor ignorado se pudre por dentro, se convierte en amargura, en rabia contenida, en desconfianza crónica. Pero el dolor enfrentado libera. Si hoy aún llevas heridas abiertas, no te juzgues. Tal vez esa herida te está mostrando una parte de ti que no habías querido mirar. Tal vez tu necesidad de amor era más grande que tu capacidad de poner límites. Tal vez entregaste demasiado porque no sabías que valías sin darlo todo. Tal vez te aferraste a una imagen porque el vacío que venía después te daba miedo. Y eso no te hace tonto, te hace humano. Pero ahora que duele, no te conviertas en tu agresor. No tomes el lugar de quien te hizo daño y lo uses contra ti. No te insultes, no te castigues, no te digas que fuiste un idiota o que te lo merecías, porque no lo fuiste. Solo fuiste alguien que creyó, que quiso ver lo mejor en el otro, que apostó por la conexión. Y si algo falló, no fue tu bondad, fue tu falta de protección. Y eso se puede aprender. Muchos, después del dolor, se endurecen, se cierran, juran que nunca más. Se prometen no volver a sentir, no volver a dar, no volver a amar. Y ahí es cuando el dolor gana, porque dejó de ser maestro y se convirtió en carcelero. Pero tú puedes hacer otra cosa. Puedes tomar esa herida y convertirla en un umbral. Puedes mirar hacia atrás y en lugar de repetir la historia, reescribirla con poder. ¿Cómo? Reconociendo lo que aprendiste. ¿A quién ya no permitirías cerca? ¿Qué señales ahora detectarías en segundos? ¿Qué parte de ti necesitas seguir fortaleciendo? ¿Qué amor necesitas darte antes de buscarlo en alguien más? Porque eso que hoy te duele, mañana puede ser tu escudo. Esa historia que ahora te avergüenza, puede ser tu brújula. Ese abismo que creías que te tragaría, puede ser el lugar donde empieces a volar. Y no será de inmediato, pero llegará. Llegará el día en que veas a esa persona o recuerdes esa traición y ya no te arda. Solo te deje una enseñanza. Porque entendiste que no todo lo que se rompe es pérdida, a veces es redirección. Ese día verás con otros ojos, hablarás menos, pero con más verdad, confiarás menos, pero con más sabiduría. Estarás más solo a veces, sí, pero más conectado contigo que nunca antes, porque el dolor bien entendido no te endurece, te afila, te saca brillo, te convierte en una versión de ti que ya no necesita mendigar amor, ni cerrar los ojos ante lo obvio, ni aferrarse por miedo a estar solo. Y ahí, en ese lugar nuevo, recordarás estas palabras. El dolor fue tu maestro, no el que pediste, pero sí el que necesitabas. No vino a destruirte, sino a mostrarte dónde habías bajado la guardia, dónde necesitabas reconstruirte, dónde hacía falta más claridad y menos esperanza ciega. Ahora entiendes, no fuiste débil por confiar, fuiste fuerte por volver a levantarte. Y aunque la herida esté fresca, aunque el pasado todavía toque a la puerta, ya no eres el mismo, porque aprendiste a mirar desde dentro. Y eso, querido lector, no se olvida jamás. La sabiduría del desapego. Hay amores que aprietan, vínculos que asfixian, apegos que, disfrazados de ternura, terminan convirtiéndose en cadenas invisibles. Uno no se da cuenta al principio. Cree que es cercanía, que es cuidado,
que es pasión. Pero cuando necesitas que el otro no se vaya para sentirte completo, ya no es amor, es dependencia. Y todo lo que depende de algo externo para estar en paz, en el fondo, es frágil. Maquiavelo no hablaba de emociones con suavidad, pero en su visión cruda del poder, hay verdades que atraviesan la historia y también el alma. Él lo dijo sin rodeos. Quien depende del amor ajeno para sostener su poder, está siempre a un paso de perderlo todo. Y esa frase, trasladada a lo cotidiano, tiene un eco brutal, porque no solo habla de política o liderazgo, habla de ti, de mí, de quienes hemos entregado tanto a una persona, a una idea, a una imagen, que cuando eso tambalea, todo dentro de nosotros se derrumba. El estoicismo, en cambio, te mira desde otro lugar, no te pide que renuncies al amor, no te pide que te encierres en la frialdad, pero sí te invita a soltar la ilusión de control, a entender que todo lo que amas, personas, lugares, proyectos, es prestado, que nada, ni nadie, te pertenece realmente. Que puedes amar con profundidad, pero sin atarte. Que puedes cuidar con entrega, pero sin poseer. Y que puedes estar, sin necesitar. Epicteto lo dijo con una claridad que incomoda. No digas de nada, esto es mío. Di, esto me fue dado por un tiempo. Duro, tal vez. Real, sin duda. Porque cuando uno ama sin esta conciencia, vive con el miedo constante de perder. Y quien vive con miedo, deja de vivir. Desapegarse no es dejar de sentir. Es aprender a sostenerse incluso cuando el otro ya no está. Es poder mirar a alguien a los ojos y decir, te amo, pero si te vas, seguiré siendo yo. Es poder disfrutar de una compañía, de un momento, de un vínculo, sin aferrarse, sin hacer de eso tu centro. Porque el día que eso desaparezca, tu centro no se caerá con ello. Y no es fácil, porque el apego no solo viene de la emoción, viene del vacío, de la idea de que sin esa persona, sin ese rol, sin ese lugar, no vales igual. Viene de la costumbre de medir tu felicidad según la presencia del otro, de pensar que si algo termina, tú también terminas. Pero no eres tus vínculos, eres lo que permanece cuando todo eso se va. Eres lo que queda en silencio, cuando el ruido de los afectos se apaga. Una de las prácticas más profundas que puedes incorporar en tu vida se resume en una pregunta estoica. ¿Y si lo pierdo? Hazla en voz baja, sin dramatismo, sin urgencia, solo con honestidad. ¿Y si mañana esa persona ya no está? ¿Y si ese trabajo se acaba? ¿Y si el reconocimiento desaparece? ¿Y si lo que hoy disfruto, mañana cambia? No para crear miedo, sino para despertar conciencia, para recordar que nada es permanente, que todo lo externo se mueve, y que si no sabes estar contigo cuando eso se desmorona, no estabas en paz, estabas anestesiado. Aprender a disfrutar sin poseer es otro de los grandes retos. Estamos tan acostumbrados a decir, esto es mío, que olvidamos que lo único verdaderamente tuyo es tu actitud frente a lo que ocurre. Puedes tener un amor profundo, una conexión intensa, una amistad sincera, y aún así saber que eso no te pertenece, que está contigo, pero no es tuyo. Y eso no lo hace menos valioso. Al contrario, lo hace más puro, porque se sostiene por voluntad, no por necesidad, porque se elige cada día, no porque se depende de él. Y cuando algo se va, porque siempre, en algún momento, algo se va, viene la última etapa del desapego, volver a ti mismo tras el golpe. Esa es la diferencia entre el que ama con apego y el que ama con conciencia. El primero se derrumba, el segundo se tambalea, sí, pero vuelve a su centro, porque lo ha construido, porque no lo puso en manos de nadie, porque sabe que lo que perdió duele, pero no lo define. Volver a uno mismo es recordar lo que eras antes de ese vínculo, es reconectar con lo que te hace único, con tus silencios, con tu paz, con tu poder interno, es mirar la ausencia sin rencor y decir, gracias por lo vivido, pero ahora regreso a mí. Es saber que, aunque el otro ya no esté, tú no estás perdido. Estás más consciente, y claro, al principio cuesta, se siente como vacío, como silencio que no esperabas, pero después, se convierte en espacio, en claridad, en libertad, en ligereza, y entonces entiendes lo que los sabios siempre supieron. El desapego no es frialdad, es invulnerabilidad emocional, porque el que se apega, se rompe con cada cambio,
con cada ausencia, con cada final. Pero el que se entrena en soltar, en amar sin poseer, en acompañar sin necesidad, en construir sin depender, ese no teme a la pérdida. Porque no ha depositado su valor en el otro, lo lleva consigo, y eso no se quiebra. Eso camina con él, pase lo que pase. Piensa por un momento en lo que hoy te duele, en lo que perdiste, en lo que aún duele soltar, y pregúntate, ¿qué parte de mí estaba aferrada a eso? ¿Qué creencia me hacía pensar que sin eso no era suficiente? ¿Qué parte de mí necesita ser liberada, no del otro, sino de mi apego a él? Porque al final, lo que más cuesta no es soltar a alguien, es soltar la idea de lo que ese alguien representaba. La seguridad, la compañía, la validación, el espejo donde te veías, pero ahora te toca verte sin espejo, y aunque al principio no sepas qué estás viendo, llegará un día en que te reconozcas. No como antes, sino más tú, más libre, más fuerte, más liviano. El desapego no te hace menos humano, te hace más consciente, te hace más auténtico, te permite amar de verdad, porque ya no amas por miedo ni por carencia, amas porque quieres. Y eso es amor libre, amor lúcido, amor valiente. Y cuando llegas ahí, los traidores ya no tienen poder sobre ti, los manipuladores no encuentran por dónde entrar. Las pérdidas ya no te derriban, porque tú ya no estás agarrado a nada que pueda ser quitado, y eso es el verdadero poder. Así que si estás soltando, sigue. Si estás perdiendo, respira. Si estás aprendiendo a estar sin lo que antes sentías indispensable, confía, porque estás cruzando una frontera invisible y al otro lado no hay vacío. Hay una versión de ti que ya no necesita cadenas para sostenerse, porque aprendió a sostenerse desde adentro. Y eso, aunque duela, es el mayor acto de libertad que puedes darte, el arte de alejarse sin explicar. Hay momentos en los que uno ya no tiene nada más que decir, no porque no haya argumentos, no porque no duela, sino porque el alma se ha rendido a una certeza. Ya diste demasiado, y aún así, no fue suficiente para que el otro te viera, te valorara o simplemente te respetara. No siempre hace falta una gran pelea para alejarse. A veces basta un instante de lucidez, una mirada a los ojos que ya no brillan como antes, un mensaje sin respuesta, una palabra dicha con desdén, o simplemente el eco de tu propia voz tratando de rescatar lo que el otro dejó caer sin cuidado. Y en ese instante, algo dentro de ti se apaga, pero otra cosa empieza a encenderse. El arte de alejarse sin explicar no es frialdad, es evolución silenciosa. Es la decisión de no seguir mendigando comprensión donde ya no hay voluntad de escuchar. Es el momento en el que te das cuenta de que la justificación es una cárcel sutil, porque cada vez que explicas lo obvio a quien no quiere entender, te desgastas, te reduces, te conviertes en eco de una verdad que el otro nunca quiso ver. Maquiavelo decía que el silencio es una herramienta del sabio, que hay momentos donde hablar solo sirve para debilitar tu posición, donde la palabra ya no construye, sino que delata tus heridas. Y aunque parezca que callar es rendirse, en realidad es todo lo contrario. Es proteger tu poder interno de aquellos que lo usan en tu contra. Y los estoicos, siempre tan íntimos en su mirada, coinciden desde otro ángulo. Marco Aurelio lo dejó claro. Haz lo que debas hacer, y no esperes que los demás comprendan tus razones. Porque si lo que haces nace de la virtud, de la paz interior, del respeto propio, entonces ya no necesitas la aprobación de nadie. La claridad no siempre necesita ser compartida. A veces basta con tenerla dentro. Alejarse en silencio es uno de los actos más poderosos que existen, porque implica haber entendido algo fundamental, que no todo merece una explicación. Que hay personas que no se merecen ni tu versión de los hechos, que el desgaste de intentar que comprendan solo sirve para retrasar tu libertad. Y claro, antes de llegar a ese punto, uno pasa por el proceso más difícil, confirmar que diste todo, que no fuiste tú quien faltó, que no te quedaste corto en amor, en paciencia, en empatía, que intentaste, que esperaste, que explicaste 1, 2, 10 veces, que fuiste generoso incluso cuando ya no había reciprocidad. Porque es ese recuerdo el que te dará paz más adelante, saber que tu alejamiento no fue por capricho, sino por dignidad. Una vez confirmado eso, el siguiente paso es uno de los más delicados:
soltar sin necesidad de hablar más, porque el ego siempre quiere decir algo más, una última frase, un cierre elegante, una explicación noble, una despedida que muestre lo bueno que fuiste, pero a veces el silencio es la única forma de respeto que te queda. Respeto por ti. No justificar tu ausencia es una forma de sanar, porque no te estás yendo con rencor, te estás yendo porque entendiste que el respeto no se pide, se reconoce. Y cuando ya no está, sobran las palabras. El mundo moderno nos ha llenado de excusas para mantener relaciones rotas. La costumbre, los recuerdos, la presión social, el miedo a parecer el malo, pero tú no viniste a esta vida a sostener lo insostenible. Viniste a vivir en paz. Y si eso implica que otros te juzguen por alejarte sin hablar, que lo hagan. Tú sabrás que callaste no por cobardía, sino por sabiduría. Hay un tipo de valor que no hace ruido. Es el valor de cerrar una puerta sin dar un portazo, de dejar una conversación abierta, pero no seguir participando, de permitir que el otro piense lo que quiera, porque ya no necesitas convencerlo de nada. Ese valor no lo enseñan en los libros. Se aprende en carne viva, en horas de insomnio, en conversaciones vacías, en súplicas internas que solo tú escuchaste. Y sí, puede que te llamen frío o distante. Puede que pregunten por qué te alejaste así, sin decir nada. Pero tú sabrás que esa decisión fue todo lo contrario. Fue una declaración silenciosa de amor propio. Fue tu forma de decir, ya no te necesito para estar en paz. No es fácil, no lo es, porque siempre hay una parte que quiere volver a explicar, que busca redención en la palabra, que quiere que el otro, al menos una vez, diga, tenías razón. Pero si esperas eso, pospones tu libertad, porque quien no vio tu verdad cuando la gritabas con gestos y actos, tampoco la verá ahora que te has callado, y si algún día lo hacen, será tarde, y tú ya no estarás ahí para escucharlo, porque estarás en otro lugar, más ligero, más entero, más tú. Por eso, una de las herramientas más importantes del alma fuerte es saber cuándo ya no hay respeto, no cariño, no historia compartida, no nostalgia, no promesas, respeto, porque sin eso, todo lo demás es solo una fachada, una excusa para no soltar. Reconocer que un vínculo ya no te honra es doloroso, pero también es liberador, porque a partir de ahí, todo lo que construyas será desde la verdad, no desde la necesidad, no desde la culpa, no desde el «y si cambio», será desde la certeza de que mereces algo más, paz sin condiciones. Alejarte en silencio es también una forma de enseñarle al mundo cómo se ama con dignidad, porque cuando alguien se va sin escándalo, sin herir, sin difamar, está diciendo algo muy profundo. Te dejo en paz porque yo la encontré primero. Y esa paz, nadie te la puede quitar, porque no depende del otro, no está atada a que te comprendan, está dentro de ti, sólida, serena, silenciosa. Así que si estás ahí, justo en el borde, preguntándote si debes explicar, si debes escribir una última carta, si debes hablar una vez más, respira, mira hacia adentro. Y si tu corazón ya se siente en calma, ya entendió lo que tenía que entender, no digas nada, solo vete, con pasos firmes, con la espalda recta, con el alma en paz. A veces, alejarse en silencio es la forma más alta de decir, aquí se termina el daño, aquí empieza mi libertad. Y quien no lo entienda, no necesita entenderlo, porque tú sí lo sabes, y eso basta. Vuelve más fuerte, no más duro. Después de la caída, la mente suele levantar muros, y en esos muros escribe promesas que parecen escudos. Nunca más confiaré. A nadie le entregaré mi alma. El que se acerque, que lo haga bajo su propio riesgo. Lo entendemos, todos lo hemos hecho alguna vez. Cuando duele, uno se endurece, porque parecer fuerte, aunque sea por fuera, es más cómodo que volver a ser herido. Pero hay una trampa en esa armadura, porque cuando te haces duro, también te haces distante, y lo que te protege, también te aísla. Maquiavelo lo sabía bien. En su mundo de cortes, traiciones y máscaras, aconsejaba al príncipe no mostrarse débil, pero también advertía algo clave. La dureza nacida del miedo termina por convertirse en tiranía. Y lo mismo ocurre en el alma. Cuando te vuelves duro por miedo, no solo te defiendes del daño, también te cierras al amor, a la empatía, a la vida. Los estoicos, por otro lado, no te piden que renuncies a sentir. Epicteto escribió,
El sabio actúa con justicia incluso con los injustos. Porque no se trata de endurecerte, sino de templarte. No se trata de volverte insensible, sino más lúcido. De que tu fortaleza no sea un muro, sino una raíz. Volver más fuerte no es cerrar el corazón. Es transformarlo. Es reconstruirte sin cinismo. Es caminar con más claridad, sí, pero no con resentimiento. Es común confundir la fuerza con frialdad. Pero la verdadera fortaleza no grita, no empuja, no hiere. Es silenciosa, firme y serena. Es ese centro interno al que regresas cuando todo afuera se tambalea. No necesita demostrarse, no necesita vengarse, solo está y desde ahí decide. Por eso, la primera estrategia profunda es redefinir qué significa ser fuerte. No es dejar de sentir, no es poner cara de piedra, no es silenciar tu ternura. Ser fuerte es no depender de que el otro repare lo que rompió. Es llorar si lo necesitas, pero sin perder el norte. Es poder decir, me dolió, sin quedarte atrapado en ese dolor. Los estoicos no negaban el sufrimiento, lo enfrentaban, lo miraban de frente, lo dejaban pasar por el alma como el viento por una casa abierta, sin cerrarse ni aferrarse. Y en ese acto de permitir el dolor, sin dejar que los defina, encontraban su poder. Después viene otra clave: cerrar ciclos sin cerrar el corazón. Porque a veces, cuando algo termina, uno se lleva consigo la amargura, como si fuera necesario cargar con una armadura emocional para que no vuelva a pasar. Pero esa armadura es veneno lento. Te protege de lo malo, sí, pero también de lo bueno. Y pronto te das cuenta de que no vives, solo sobrevives. Cerrar un ciclo es un ritual sagrado. No se hace con rabia, se hace con comprensión, con la claridad de que diste lo que tenías, de que entendiste lo que debías aprender, y que ahora sueltas, sin odio, sin necesidad de castigo, solo con la paz de quien se elige a sí mismo. Y entonces ocurre algo poderoso. Tu evolución se convierte en venganza silenciosa. Ya no necesitas demostrar nada, ni a esa persona, ni al mundo, ni siquiera a ti mismo. Solo necesitas seguir creciendo, en silencio, con pasos firmes, con una luz interior que ya no depende de validación. Cuando alguien te hiere, espera que reacciones, que grites, que te quiebres, que te conviertas en la sombra de quien eras. Pero si en lugar de eso te reconstruyes, con calma, con propósito, con más claridad, entonces les das la respuesta más potente, tu nueva versión. Una versión que ya no necesita justificar, ni rogar, ni explicarse. Una versión que no juega a ser víctima, ni cae en el papel de verdugo. Que aprendió que la mayor lección no es endurecerse, sino iluminar las partes donde antes reinaba la confusión. Y sí, claro que quedan cicatrices. No se trata de borrar el pasado, se trata de integrarlo. De que esa herida que un día ardió como fuego, ahora sea un recordatorio. No de lo que perdiste, sino de lo que ganaste. Porque cuando sobrevives a una decepción profunda, a una traición o a una caída emocional, no vuelves igual. Vuelves más claro, más selectivo, más pausado. Y esa claridad es tu escudo. No se trata de que nada te afecte, se trata de que, aunque algo te toque, ya no te arrastre. Volver más fuerte es poder entrar en una nueva relación sin repetir viejos temores. Es poder abrirte sin regalarte. Es poder escuchar sin absorber. Es poder amar sin perderte. Hay una historia no contada detrás de cada persona serena. Una historia de noches largas, de decepciones que no se gritaron, de silencios que costaron el alma, de elecciones internas que nadie aplaudió. Pero esa es la verdadera fortaleza, la que no se ve, pero se siente. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y con eso, lo dijo todo, porque el mundo está lleno de personas rotas que decidieron endurecerse, que van por la vida hiriendo como fueron heridos, que creen que protegerse es volverse fríos. Pero tú puedes elegir otro camino, uno más difícil, sí, pero más noble. Puedes volver más fuerte, sin dejar de ser tú. Puedes cuidar tu sensibilidad, sin exponerla a cualquiera. Puedes confiar de nuevo, con nuevas reglas. Puedes amar con firmeza. Puedes soltar sin odio. Puedes protegerte, sin endurecerte. Y llegará un momento en que mires hacia atrás y digas: sí, dolió, pero no me destruyó, me construyó. Y entonces sabrás que ganaste, no por haber vencido a alguien, sino por haberte rescatado a ti mismo, por haber tomado el dolor y convertirlo en temple,
por no haber dejado que el daño te definiera. Ya no serás sorprendido, porque aprendiste a ver más allá de las palabras, a sentir lo que no se dice, a reconocer los primeros signos de una herida antes de que se abra, porque ahora te escuchas, porque ahora te proteges, porque ahora sabes que tu paz no es negociable. Ese es el verdadero poder, el que nace del alma que cayó y no se endureció, se afiló, se iluminó, y desde ahí volvió. No para vengarse, sino para vivir, más consciente, más fuerte, más en paz. Y esa paz no se negocia, se habita, se honra, se defiende, en silencio. Y si el mundo no lo entiende, está bien, tú sí, y eso basta. La trampa de la necesidad de ser entendido. Hay una forma de cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. El agotamiento de intentar constantemente que los demás te entiendan. Esa lucha silenciosa por explicar quién eres, por justificar por qué hiciste lo que hiciste, por demostrar que tus intenciones fueron limpias, aunque tus acciones hayan sido malinterpretadas. Al principio lo haces con esperanza. Crees que si tan solo encuentras las palabras correctas, si te expresas con claridad, si das el contexto completo, entonces el otro abrirá los ojos, bajará sus defensas y verá tu verdad. Pero con el tiempo comprendes algo duro, casi brutal. Quien no quiere entenderte, no lo hará, aunque le pongas el alma en la mesa. Y es ahí donde nace una herida profunda, porque no se trata solo de no ser comprendido, sino de darte cuenta de que estás desperdiciando tu energía emocional en una batalla que ya está perdida. El otro ya decidió su versión, ya construyó su narrativa, y tú te desgastas intentando corregir un guión que no escribiste. Marco Aurelio, en medio del poder, la presión y los juicios de miles, lo dijo con sencillez. La verdad no necesita explicación ante quien no la busca, porque al final, la verdad no se impone, se descubre, no se suplica, se revela por sí sola, pero solo ante quienes realmente desean verla. Maquiavelo, desde su mirada fría pero lúcida, advirtió que dar demasiadas explicaciones puede ser signo de debilidad. En un mundo donde la percepción importa tanto como la realidad, hablar de más no siempre es noble, a veces es ingenuo. Porque hay quienes no buscan tu verdad, sino tu vulnerabilidad, y cada palabra que les das se convierte en un arma que puede usarse en tu contra. Pero esto no significa que debas encerrarte ni dejar de comunicarte. Significa que hay que elegir bien a quién le das tu verdad, porque hay almas que acogen lo que dices con respeto, aunque no lo compartan, y hay otras que solo escuchan para manipular, para juzgar o para reafirmar sus prejuicios. Saber la diferencia es sabiduría emocional. Por eso, una de las decisiones más difíciles pero más sanadoras es aprender a callar incluso cuando podrías aclararlo todo, no porque no tengas argumentos, no porque no tengas razón, sino porque has madurado lo suficiente para entender que no todo merece ser explicado y que no todos merecen tu claridad. Es duro, porque el ego siempre quiere tener la última palabra, quiere limpiar su imagen, quiere asegurarse de que el otro sepa cómo fueron realmente las cosas. Pero cuando cedes a ese impulso una y otra vez, terminas siendo prisionero de una validación que no llega. Y lo peor, empiezas a dudar de ti mismo por no haberla recibido. Pero no necesitas que te comprendan para tener razón. La comprensión del otro no valida tu proceso. Tu paz no debe depender de una disculpa que quizás nunca llegará, ni de un reconocimiento que tal vez no vendrá. La paz nace cuando entiendes que tu versión más alta no necesita ruido, solo silencio firme. Ese silencio no es vacío, es un mensaje, es tu forma de decir, ya no necesito convencerte, ya no necesito que lo entiendas, porque yo ya lo entendí. Y eso, para el alma madura, es libertad. El estoicismo nos habla una y otra vez de soltar lo que no controlamos. ¿Y qué es más incontrolable que la mente del otro? Puedes ser transparente, coherente, incluso generoso en tus explicaciones, y aún así, no lograr nada. Porque entender es una elección. Y no todos quieren elegirla. El que quiere entender pregunta con el corazón, no con la sospecha. Escucha con el alma, no con el juicio. Está dispuesto a abrirse, no a atacar. Si no ves eso en el otro, guarda tu verdad, protégela, no porque sea débil, sino porque es valiosa. Y aquí entra una estrategia profunda, proteger tu energía emocional dejando que el silencio sea tu versión más alta. No porque estés evitando el conflicto, sino porque,
estás priorizando tu equilibrio, no porque te falten argumentos, sino porque elegiste la paz sobre la necesidad de tener razón. Hay silencios que sanan más que 1000 explicaciones. Hay miradas que dicen, ya entendí todo y me basta. Hay despedidas que no necesitan discursos, solo presencia, solo una espalda que se va, erguida, tranquila, completa. Ese tipo de presencia solo la tienen quienes ya no se pelean con el juicio ajeno. Quienes entendieron que la verdad no siempre triunfa en la superficie, pero siempre da paz por dentro. Y esa paz no se negocia. A veces incluso es más compasivo callar, porque decirlo todo puede ser cruel, porque aunque tengas razón, usarla como espada solo abre más heridas. Y si el otro no tiene la capacidad de comprenderte, ¿de qué sirve exponerlo a una verdad que no puede sostener? Callar no siempre es retirarse. A veces es proteger. A veces es cuidar lo que aún queda de digno en un vínculo. Y otras veces es simplemente una forma de cerrarlo sin arrastrar barro. Habrá quienes digan que ese silencio tuyo es cobardía, que deberías dar la cara, que deberías explicarte como adulto. Pero tú sabrás que no se trata de esconderte, sino de cuidar tu centro. Porque hay explicaciones que agotan, que reabren heridas, que te sacan de ti, y tú ya no estás para eso. Estás para vivir con más liviandad, para elegir dónde colocar tu energía, para invertir tu tiempo en quienes sí quieren verte, escucharte, entenderte desde el alma y no desde el prejuicio. Al final, no se trata de callarlo todo, sino de saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo soltar y cuándo insistir, cuándo dar tu versión y cuándo dejar que el otro se quede con la suya. Porque eso, también, es fortaleza, y llegará un momento en el que mirarás hacia atrás, recordarás todas esas veces en que intentaste explicarte hasta quedarte sin palabras, y sonreirás. Porque hoy entiendes que no era necesario, que tu alma estaba completa, incluso sin ese entendimiento externo. Tu camino es tuyo, y quien de verdad quiera entenderte, lo hará no por lo que expliques, sino por lo que emanas, por cómo vives, por cómo sanas, por cómo sigues caminando sin rencor. Ahí es donde habita la verdadera claridad, en tu paz, en tu dignidad, en tu silencio. Y si el mundo no lo entiende, no importa, tú sí. Y eso, una vez más, es más que suficiente. El poder de observar sin intervenir. Hay una fuerza invisible que solo los sabios conocen. La capacidad de estar presente sin intervenir, de ver sin reaccionar, de comprender sin tener que dominar. Una fuerza que no necesita imponerse, pero que lo transforma todo con su sola presencia. En un mundo que aplaude lo inmediato, lo ruidoso, lo reactivo, callar, observar y no hacer nada parece debilidad, pero no lo es. Es maestría, es templanza, es la expresión más refinada del dominio de uno mismo. La mayoría de las personas cree que el poder está en intervenir, en corregir, en arreglar lo que no les gusta. Pero hay un tipo de poder más alto, más sutil, más sereno, el de quien es capaz de estar en medio del caos sin contaminarse de él, de quien mira el incendio y no se lanza, sino que evalúa desde la distancia, de quien sabe que no siempre se gana entrando, que a veces se gana esperando. Epicteto lo resumió con una claridad desarmante. Lo que no depende de ti, obsérvalo, no lo controles. Porque intentar cambiar lo que no está en tus manos solo genera frustración. Querer salvar a quien no quiere ser salvado, forzar una verdad en quien prefiere vivir en su mentira, explicar algo a quien ya decidió no escuchar. ¿Cuántas veces has desgastado tu alma así? Y no es que no te importe, no es indiferencia, es sabiduría. Es comprender que muchas batallas se libran mejor desde el margen que desde el centro del conflicto. Porque desde afuera ves, desde adentro solo reaccionas. Maquiavelo lo entendió desde otra perspectiva. El verdadero control no está en imponer, sino en anticipar. Y eso solo lo puede hacer quien observa con calma, quien no se precipita, quien deja que el otro se mueva primero, no por cobardía, sino porque sabe que ver sin actuar a veces es la mayor forma de poder. El sabio no es quien siempre actúa, es quien sabe cuándo no hacerlo, cuándo su intervención suma y cuándo su silencio enseña más que 1000 palabras. Y esto, aunque parezca simple, requiere una evolución profunda, porque el impulso natural es reaccionar, defenderse, corregir, saltar, demostrar, pero cuanto más consciente te vuelves, más entiendes que tu energía no puede estar disponible para cada cosa que te mueve emocionalmente.
que tu atención es tu recurso más valioso y que donde la pongas, allí irá tu vida. Hay algo casi sagrado en aprender a mirar sin poseer, sin controlar, sin manipular, solo mirar, como el sabio que camina entre la multitud sin perderse en ella, que observa las tormentas sin dejar que lo empapen, que sabe que no todo lo que ve merece respuesta. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces esto? Te vuelves diferente, porque la mayoría vive en automático, en el impulso, en la reacción constante. Pero tú empiezas a tener pausa, a tener claridad, a no moverte por capricho, sino por visión. La serenidad entonces se convierte en liderazgo silencioso. No lideras porque mandas, lideras porque inspiras con tu templanza, porque en medio del grito, tú permaneces callado, porque cuando todos corren, tú permaneces firme, porque cuando todos pierden el eje, tú sigues centrado. Y eso, sin decir nada, transforma. Porque el alma humana reconoce la paz como un faro, y cuando uno emana serenidad, los demás, aunque no lo digan, se sienten tocados, confrontados, atraídos. Claro que habrá quien confunda tu silencio con pasividad, habrá quien diga que no reaccionas porque no sientes, pero tú sabrás que ese silencio no es vacío, sino madurez emocional, que esa pausa no es debilidad, sino visión, que esa aparente indiferencia es, en realidad, la forma más pura de respeto. Respeto por ti mismo, por tu energía, por tu camino. Hay momentos en la vida donde intervenir sería una traición a ti mismo, donde tratar de convencer, de corregir, de salvar, solo te aleja de tu paz. En esos momentos, la elección más valiente no es hacer, sino no hacer. Observar sin intervenir no es lavarse las manos, es entender que no todo necesita tus manos. Es difícil, porque duele ver a alguien que amas autodestruirse. Duele ver una injusticia y no poder evitarla. Duele ver cómo algunos se pierden en sus propios engaños. Pero duele más perderte tú en el intento de salvar lo que no quiere ser salvado. Entonces eliges el margen, no como lugar de rendición, sino como puesto de vigía. Desde ahí ves mejor, desde ahí cuidas tu paz, desde ahí decides con más precisión. Observar sin intervenir es un arte, y como todo arte, se afina con el tiempo. Aprendes a resistir el impulso de meterte donde no te llamaron, a no dar consejos que no fueron pedidos, a no justificarte ante quien ya te juzgó, a no aclarar a quien solo quiere confundir. Y un día te das cuenta de que tu silencio es más fuerte que tus palabras, que tu distancia es más elocuente que tus gestos, que tu serenidad impacta más que cualquier reacción. Porque esa serenidad no es ausencia de emociones, es dominio sobre ellas, no es frialdad, es dirección, no es apatía, es saber dónde sí y dónde no. Observar sin intervenir también te enseña sobre ti, porque al dejar de corregir lo externo, comienzas a observar tu interior, tus propios impulsos, tus heridas que se activan, tus ganas de controlar. Y ahí, en ese ejercicio silencioso, ocurre una revolución. Te vuelves testigo de ti mismo, y cuando uno se observa, se afina, se vuelve más libre. Porque ya no actúa por inercia, sino por intención. Marco Aurelio decía que el alma tranquila es aquella que no se agita por lo que no depende de ella. Y ese es el mayor poder, porque la mayoría se agita por todo, por lo que dijeron, por lo que hicieron, por lo que no pasó, por lo que podría pasar. Pero tú has elegido el camino contrario, has elegido la calma, y esa calma no es resignación, es claridad, es saber que tu misión no es cambiar al otro, sino no perderte tú, que tu valor no está en lo que corriges, sino en lo que sostienes, que a veces la mayor enseñanza que puedes dar es el ejemplo de tu estabilidad. Entonces, te sientas, observas, no porque seas indiferente, sino porque has entendido que a veces lo más compasivo es no intervenir, y en ese gesto invisible, en esa decisión interna, recuperas tu centro, y desde ahí, todo se ve más claro, incluso tú, cómo proteger tu energía sin sentir culpa. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, un agotamiento que no tiene que ver con las horas del día, ni con la cantidad de tareas, sino con la cantidad de veces que te traicionas a ti mismo por no decepcionar a los demás. Ese desgaste silencioso tiene un nombre: desbordarse por miedo a parecer egoísta. Durante años, muchos creímos que decir sí era sinónimo de ser buenos, que estar siempre disponibles era una prueba de amor,
que poner límites era cosa de personas frías, distantes, insensibles, y así nos fuimos perdiendo en una generosidad malentendida, una que da tanto que se queda vacía, pero el alma, como un pozo, también necesita agua para sí misma. No puedes seguir llenando vasos ajenos mientras el tuyo se seca. No puedes seguir atendiendo todas las urgencias del mundo mientras la tuya se pudre en la espera. Llega un punto en el que si no te proteges, te apagas. Séneca lo dijo con la claridad de quien entendía el alma humana. Ningún sabio se descuida a sí mismo por complacer a los demás, porque eso no es virtud, es desgaste. Y muchas veces es miedo disfrazado de bondad, miedo a ser juzgado, a que te llamen egoísta, a perder afectos, a decepcionar, pero hay que decirlo con firmeza. Proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad contigo. No viniste a este mundo a salvar a todos, viniste a descubrir tu verdad, tu paz, tu centro, y desde ahí, sí, puedes ayudar, pero nunca a costa de tu salud, tu dignidad o tu alma. Es fácil caer en el falso dilema entre ayudar a todos o volverse una piedra fría. Una más sabia, una que los estoicos practicaban con maestría: dar con conciencia, no con culpa; elegir con claridad, no con obligación; estar para el otro, sí, pero sin dejar de estar para uno mismo. Aprender a decir no es parte esencial de ese camino. Un no sereno, sin excusas ni justificaciones, sin elevar la podia voz, ni endurecer el rostro. Un no que nace del respeto por tus propios límites y que no necesita explicación, porque quien te quiere de verdad lo entiende. Y quien no lo entiende ya mostró que solo estaba por conveniencia. ¿Y sabes algo? Muchas veces el problema no es que no pongas límites. El problema es que los pones y luego sientes culpa. Te cuestionas, te explicas, intentas compensarlo, y así tu no pierde fuerza. Tu protección se diluye, tu energía vuelve a dispersarse. Por eso, protegerte también implica no justificarte. No necesitas convencer a nadie de por qué decidiste cuidarte. Tu paz interior no es tema de votación. No requiere aprobación externa. Requiere coherencia interna. Imagina tu energía como un jardín. Hay flores que necesitan tu atención. Hay rincones que requieren limpieza. Hay árboles que solo crecerán si les das espacio. Y algunos, sin darse cuenta, pisan lo que tú con tanto amor habías sembrado. No se trata de cerrar el jardín, se trata de aprender a cerrar la puerta sin sentirte cruel, porque no todos los que llegan vienen a cuidar. Algunos solo buscan sombra, otros, alimento, y unos cuantos, destrucción disfrazada de afecto. Entonces, ¿cómo protegerte sin volverte muro? La respuesta está en poner límites sin perder la ternura, en mantener tu sensibilidad, pero con dirección, en conservar tu generosidad, pero con criterio, en ofrecer tu mano, pero sin dejar que tiren de todo tu cuerpo. El sabio no deja de ser generoso, pero su generosidad nace del centro, no de la ansiedad. Nace del deseo de aportar, no del miedo a perder. Nace del equilibrio, no del vacío. Y cuando actúas así, algo cambia. La culpa desaparece, porque ya no das para agradar, das porque eliges, y eliges porque sabes lo que vales. Ahora bien, habrá quienes se ofendan por tus límites. Es natural. Pero no te confundas. Quien se ofende porque dejaste de desbordarte, probablemente se beneficiaba de tu ausencia de límites. Esas personas no quieren tu bienestar, quieren tu utilidad, y cuando dejas de ser útil, te cuestionan, te hacen sentir egoísta, frío, cambiado, pero en realidad solo estás volviendo a ti, recuperando lo que entregaste por miedo, cuidando el terreno que dejaste en manos ajenas por tanto tiempo. Y ahí ocurre un punto de inflexión. Ya no eres el mismo, ya no te prestas para todo, ya no respondes al primer llamado, ya no aceptas cada carga emocional que los demás quieren dejarte, no porque no tengas corazón, sino porque aprendiste a honrar el tuyo primero. Ese aprendizaje duele al principio, porque vas perdiendo afectos que solo existían si tú eras útil. Pero también vas ganando una paz que nunca tuviste antes, la de saber que ahora vives desde ti, no desde la culpa. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad solo llega cuando dejas de intentar contentar a todos. Y cuánta razón tenía, porque vivir para todos es perderte. Y vivir desde el miedo
es morir en cuotas pequeñas. Por eso, cada vez que digas no a algo que antes aceptabas por miedo, siéntelo como un acto de sanación, no como una ofensa. Cada vez que pongas una barrera donde antes te desbordabas, celébralo como un acto de amor propio. Cada vez que protejas tu energía, recuerda, no estás alejando a los demás, te estás acercando a ti. En este mundo ruidoso, caótico, demandante, ser dueño de tu energía es un lujo, un privilegio, un deber, y no todos lo entenderán. Pero tú sí. Tú sabrás que tu paz no se negocia, que tu bienestar no se sacrifica por quedar bien, que tu alma ya no está en oferta, y desde ese lugar empezarás a dar diferente, más profundo, más presente, más honesto, porque cuando uno se cuida, su presencia ya no es sacrificio, sino regalo. Quien lo entienda, se quedará. Quien no, que se quede en la puerta. Pero tú habrás aprendido la lección que los sabios repiten en silencio. No es egoísmo si te estás salvando. Y a veces, el primer acto de amor verdadero es volver a ti. La estrategia de no corregir a quien no quiere aprender. Llega un momento en la vida en el que descubres una verdad incómoda. No todos quieren entenderte, algunos solo quieren discutir, otros necesitan tener razón más que encontrarla, y unos cuantos solo quieren verte alterado, porque eso les da poder. Durante años, te esforzaste por explicar tus intenciones, por aclarar tus motivos, por hacer entender que lo que hiciste fue desde la honestidad, pero no importaba cuánto te desvivieras, el otro ya había decidido cómo verte, y todo lo que dijeras se convertía en arma contra ti. Entonces, te das cuenta, estás desgastándote por corregir a quien no quiere aprender, por explicar lo inexplicable, por iluminar a quien eligió la ceguera como escudo. Y ahí, en ese cansancio que duele más que cualquier herida física, nace una nueva sabiduría. Marco Aurelio lo escribió con la serenidad de quien entendía la inutilidad de ciertas luchas. No intentes convertir a los ciegos, protege tu vista. Porque hay batallas que, si las enfrentas, no te elevan, te arrastran, te contaminan, te sacan de tu centro. El ego del otro, cuando es frágil, no escucha para comprender, escucha para atacar, no debate para crecer, debate para imponerse. Y tú, que al principio creías que ayudar era corregir, terminas herido por querer sembrar donde solo hay piedra. Entonces, dejas de hablar, no porque te falten palabras, sino porque ya no quieres desperdiciarlas. Dejas de corregir, no por indiferencia, sino por sabiduría, porque entendiste que la energía mental también se cuida, que tu paz no puede ser moneda de cambio en cada conversación difícil. A veces, el silencio es la forma más alta de inteligencia. Es la señal de que ya no necesitas tener la última palabra para sentirte en paz. Es la muestra de que tu seguridad no depende de convencer a nadie. Es la confirmación de que creciste. Y no, esto no es resignación, no es cinismo, es discernimiento. Cuando una discusión es puente y cuando es trampa, porque hay personas que, frente a la verdad, se sienten amenazadas y en lugar de agradecer la claridad, disparan su veneno. No por maldad, sino por defensa, porque les duele mirar lo que no están listos para aceptar. Corregir al que no quiere crecer es como regar una roca esperando que florezca. No importa cuánta agua le pongas, no importa cuánta ternura uses. Si el otro no tiene tierra fértil en el alma, tu esfuerzo será en vano. Y tú, que tienes tanto por dar, no viniste al mundo a convencer a los sordos ni a enderezar a los que viven torcidos por elección. Viniste a cuidar tu paz y ofrecer tu claridad a quien la valore. El verdadero sabio no habla todo el tiempo. Habla cuando su palabra puede ser semilla y calla cuando su palabra sería usada como proyectil. Hay una escena que se repite muchas veces, tú explicando con calma, el otro interrumpiendo con rabia. Tú buscando entendimiento, el otro buscando ganar. Tú aportando reflexión, el otro lanzando juicios. Y al final, solo queda un vacío, una sensación amarga, una certeza. Perdiste tiempo, perdiste energía y no lograste nada. Entonces, eliges algo nuevo, no desgastarte más, no discutir con quien no escucha, no corregir a quien no quiere ver, no justificar lo que nace de tu verdad, porque tu energía no es infinita. Y cada vez que la malgastas en terreno hostil, te estás alejando de ti. El estoicismo lo repite con fuerza. No es lo que te hacen, es lo que decides hacer con eso.
Y tú decides proteger tu centro. Decides que no vale la pena alterarte por quien no valora el diálogo, que no necesitas corregir al otro para estar en paz contigo. A veces, conservar la calma es más sabio que tener razón, porque la razón, en ciertas manos, es pólvora. Y tú no estás aquí para incendiar tu serenidad. Tampoco estás obligado a educar a todo el que se cruza en tu camino. El sabio enseña con su ejemplo, no con sus sermones. Inspira con su forma de actuar, no con sus correcciones constantes. Y sobre todo, sabe cuándo retirarse. La estrategia no está en imponerse, sino en saber cuándo dejar ir la conversación. Porque hay quienes solo entenderán cuando la vida los golpee, no cuando tú les hables. Y tu función no es ser su golpe, sino seguir tu camino con dignidad. Mira alrededor. ¿Cuántas veces explicaste, corregiste, intentaste cambiar la mente de alguien que nunca quiso escuchar? ¿Y cuánta paz perdiste en el proceso? No todo se arregla con palabras. A veces, lo que no se comprende con claridad, se comprende con ausencia. Tu distancia será más elocuente que cualquier argumento. Tu serenidad, más poderosa que cualquier grito. Tu elección de no responder, un mensaje que solo el que está listo entenderá. El mundo está lleno de voces, pero muy pocos saben escuchar, y aún menos están dispuestos a cambiar. Por eso, aprende esto. No todo merece tu intervención, no todo necesita tu explicación, no todo requiere tu energía. Guarda tu visión para quien quiera ver. Guarda tu palabra para quien quiera comprender. Guarda tu fuego para encenderte, no para quemarte. Y si alguien insiste en discutir, en provocarte, en desafiarte sin buscar verdad, míralo con compasión. Y luego, déjalo atrás en silencio. Porque al final, lo que define tu crecimiento no es lo que logras enseñar, sino lo que eliges no permitir que te desgaste. Y mientras los demás discuten para tener razón, tú caminas con ligereza, porque aprendiste que no corregir también es una forma de amar, pero esta vez, de amarte a ti, que no te cambien. Mantente tú, pero más sabio. Cuando la vida duele, cuando las traiciones dejan cicatrices y el mundo parece premiar a los más fríos, surge una tentación silenciosa. Endurecerte, dejar de sentir, dejar de creer, dejar de ser tú. Y es comprensible, porque cuando has dado lo mejor de ti y recibiste indiferencia, cuando fuiste noble y se aprovecharon, cuando fuiste leal y te pagaron con abandono, el corazón empieza a murmurar una idea peligrosa. Tal vez yo era el ingenuo, tal vez el error fue ser como soy. Así comienza la transformación silenciosa, no la del sabio, sino la del herido que se vuelve espejo de lo que le dañó. Y sin notarlo, te vuelves más seco, más distante, más frío. Ya no das tanto, ya no miras igual, ya no hablas con la misma apertura. Pero esa protección, que al inicio se siente como escudo, pronto se convierte en cárcel, porque aunque nadie más pueda herirte, tampoco logras volver a tocar la vida con la misma profundidad. Y ahí, en ese desierto emocional, te haces una pregunta que lo cambia todo. Maquiavelo decía que el príncipe debe aprender a usar la máscara cuando el mundo es hostil. Marco Aurelio, en cambio, nos invita a permanecer firmes en nuestros valores, incluso cuando el entorno traiciona. Uno habla de estrategia, el otro, de virtud, pero ambos coinciden en algo profundo. El verdadero poder es mantenerte en tu centro, no dejar que te desvíen, no permitir que el daño te defina. Porque sí, hay quienes creen que la única forma de sobrevivir es volviéndose como los que hieren. Pero el estoico sabe que la evolución no es imitación, sino transformación con propósito. No es dejar de ser sensible, sino convertir esa sensibilidad en sabiduría. No es perder la fe en los demás, sino ponerla primero en ti. No estás aquí para ser mártir, ni para ser verdugo. Estás aquí para ser tú, pero más sabio. Y eso implica algo muy difícil: volver a la raíz sin cargar con el barro de los que intentaron ensuciarte, volver a tu claridad, volver a tu dignidad, volver a tu silencio elegido, no impuesto por el miedo, volver a actuar con propósito, no por reacción, porque reaccionar desde la herida solo perpetúa el ciclo. Responder desde el alma lo rompe. Quizás ahora entiendes por qué dolió tanto, por qué tu bondad fue desafiada, por qué tu esencia fue puesta a prueba una y otra vez. No para que te volvieras como ellos, sino para que reafirmaras quién eres. Incluso en medio de la oscuridad, la vida es un campo de entrenamiento para el alma. Y cada decepción,
cada pérdida, cada traición, fue un examen silencioso que preguntaba: ¿vas a cambiar para encajar o vas a evolucionar para permanecer íntegro? Y tú, que has recorrido este camino con cicatrices visibles e invisibles, sabes que la mayor victoria no fue resistir, fue no volverte amargo, fue seguir creyendo, fue llorar sin endurecerte, fue decir basta, sin dejar de amar tu verdad. La gente puede llamarte ingenuo, pueden decir que te falta malicia, pueden burlarse de tu nobleza o acusarte de no saber moverte en este mundo. Déjalos hablar. Ellos no saben lo que cuesta mantenerse humano en un mundo que premia la dureza. Tú sí lo sabes, porque lo viviste, porque te traicionaron y no te convertiste en traidor, porque te hirieron y no heriste de vuelta, porque te dejaron y elegiste no dejarte a ti. Y eso, aunque pocos lo noten, es una forma de poder silencioso, uno que no se grita, pero que se siente, uno que no domina a otros, pero que transforma tu vida. El sabio no se construye endureciendo su corazón, se construye refinándolo, puliéndolo con cada experiencia, aprendiendo con cada caída, perdonando sin perder memoria, soltando sin dejar de sentir, alejándose sin resentimiento y volviendo a su centro, una y otra vez. Ese es el arte de evolucionar sin traicionarte, porque sí, puedes hacerte más fuerte, puedes aprender a poner límites, puedes reconocer trampas, detectar hipocresías, leer intenciones, pero todo eso sin dejar de ser tú. La clave está en no olvidar tu esencia, en recordar que el fuego que llevas dentro no es para quemar, sino para iluminar tu camino. Que tu compasión no es debilidad, es conciencia. Que tu silencio no es vacío, es sabiduría que ya no necesita gritar. ¿Sabes cuál es el verdadero poder? Poder dañar y no hacerlo, poder vengarte y elegir la paz, poder endurecerte y elegir seguir siendo alma, porque eso es lo que el mundo no espera, porque eso es lo que desarma, porque eso es lo que te convierte, sin que lo busques, en ejemplo. Así que no cambies para sobrevivir, no te adaptes a lo que te duele convirtiéndote en su reflejo, no deformes tu luz por temor a las sombras, no bajes tu frecuencia para coincidir con quienes vibran bajo, mejórate, refínate, fortalécete, pero sin perderte. Porque en este camino estoico, la meta no es volverte invulnerable, es volverte consciente, y desde esa conciencia, elegir quién mereces ser, aunque nadie más lo entienda. Y cuando llegue el final de este proceso, cuando mires atrás y recuerdes todo lo que viviste, sentirás orgullo, no por lo que soportaste, sino por lo que decidiste no dejar que te cambiara. Ese será tu mayor acto de poder y tu mayor victoria. Porque no importa lo que intentaron hacerte, tú elegiste seguir siendo tú, solo que ahora más sabio. Y ahora que has llegado hasta aquí, quizás ya no seas el mismo que presionó play al principio. Tal vez no lo notes aún, pero algo dentro de ti ha cambiado. Una semilla se ha plantado, una forma distinta de ver el dolor, la traición, el silencio, la fuerza. Y no es una transformación ruidosa ni espectacular, es más profunda, más íntima, más real. Has recorrido un camino que no muchos se atreven a transitar, el del poder sin violencia, la firmeza sin odio, la claridad sin arrogancia. Un camino en el que decides no endurecerte, sino despertar, no destruir, sino reconstruirte, no volverte frío, sino consciente. Y eso te coloca en una minoría silenciosa, una que no necesita gritar, justificar ni demostrar nada, una que entiende que la verdadera fuerza está en mantener el centro mientras el mundo intenta empujarte a los extremos. Este canal no es para todos, no es para quienes buscan fórmulas rápidas ni venganza disfrazada de superación. Es para quienes quieren reconstruirse desde la raíz, para quienes prefieren la sabiduría antes que la apariencia. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque también estás listo para elegirte de nuevo. Te invito a que dejes tu huella, a que afirmes tu compromiso con una frase poderosa. Escríbela en los comentarios y deja que tu mente se la crea. No me vuelvo duro, me vuelvo sabio. Esa es tu declaración, tu escudo, tu recordatorio. Porque a partir de hoy, no se trata de ganar discusiones ni de ser temido. Se trata de algo más profundo, de no dejar que nadie te saque de tu centro. Suscríbete si este mensaje resonó contigo. Activa la campana si quieres seguir entrenando tu fortaleza interior. Y comparte este video si conoces a alguien que también está aprendiendo a evolucionar sin perder su alma. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Hasta entonces, recuerda, la mayor victoria no es que te respeten, es que nadie pueda sacarte de tu centro.